Enero de 1925. David Lynch asa prerrapalite. David Lynch como prerrafalita. Slavoljek. En la historia del arte, los prerrafalitas funcionan como el caso paradójico de una vanguardia que se superpone con el kitsch. Inicialmente fueron percibidos como portadores de una revolución antitradicionalista en la pintura, rompiendo con toda la tradición desde el Renacimiento en adelante, solo para ser devaluados poco después, con el surgimiento del impresionismo en Francia, como el epítome mismo del kitsch pseudo-romántico y húmedo de la era victoriana. Esta baja estima duró hasta la década de 1960, es decir, hasta la emergencia del posmodernismo. ¿Cómo fue, entonces, que se volvieron legibles, solo retroactivamente, desde el paradigma posmoderno? En este sentido, el pintor crucial es William Holman Hunt, generalmente descartado como el primer prerrafaelita en venderse al establishment, convirtiéndose en un productor bien pagado de pinturas religiosas empalagosas, El triunfo de los inocentes, etc. Sin embargo, una mirada más cercana nos confronta con una dimensión inquietante y profundamente perturbadora de su obra. Sus pinturas producen una especie de incomodidad o sentimiento indeterminado que, a pesar de su contenido oficial idílico y elevado, sugiere que algo anda mal. Tomemos, por ejemplo, El pastor mercenario, aparentemente un idilio pastoral simple que representa a un pastor intentando seducir a una joven campesina, y por esa razón descuidando su rebaño de ovejas, una alegoría obvia de la iglesia descuidando sus corderos. Cuanto más observamos la pintura, más nos damos cuenta de una gran cantidad de detalles que dan testimonio de la intensa relación de Hunt con el disfrute, con la sustancia de la vida, es decir, con su disgusto hacia la sexualidad. El pastor es musculoso, torpe, grosero y rudamente voluptuoso. La mirada astuta de la joven indica una explotación manipuladora y vulgar de su propio atractivo sexual. Los rojos y verdes demasiado vívidos marcan toda la pintura con un tono repulsivo, como si estuviéramos tratando con una naturaleza hinchada, demasiado madura y putrefacta. Es similar a Isabella y la maceta de albahaca de Hunt, donde numerosos detalles desmienten el contenido oficial trágico religioso, la cabeza similar a una serpiente, los cráneos en el borde del jarrón, etc. La sexualidad que emana de la pintura es húmeda, malsana y permeada por la decadencia de la muerte. Nos sumerge en el universo del cineasta David Lynch. Toda la ontología de Lynch se basa en la discordancia o el contraste entre la realidad, observada desde una distancia segura, y la proximidad absoluta de lo real. Su procedimiento elemental consiste en avanzar desde una toma de establecimiento de la realidad hacia una proximidad perturbadora que hace visible la sustancia repugnante del disfrute, el arrastre y el brillo de la vida indestructible, en resumen, la lámela. Recordemos la secuencia inicial de Terciopelo Azul. Después de las tomas que epitomizan el idílico pueblo estadounidense pequeño y el derrame cerebral del padre mientras riega el césped, cuando colapsa, el chorro de agua recuerda de manera inquietante a una micción surreal y pesada, la cámara se acerca a la superficie del césped y representa la vida que estalla, el arrastre de insectos y escarabajos, su traqueteo y devoración del césped, al principio de Twin Peaks, Fire Walk With Me. Encontramos la técnica opuesta, que no obstante produce el mismo efecto. Primero vemos formas protoplasmáticas blancas y abstractas flotando en un fondo azul, una especie de forma elemental de la vida en su brillo primordial. Luego la cámara se aleja lentamente y nos damos cuenta de que lo que estábamos viendo era un primer plano extremo de una pantalla de televisión. Aquí yace la característica fundamental del hiperrealismo posmoderno. La misma sobreproximidad a la realidad provoca una pérdida de la realidad. Detalles inquietantes sobresalen y perturban el efecto pacificador de la imagen general. 2. La segunda característica, estrechamente vinculada a la primera, está contenida en la misma designación, prerrafaelismo, la reafirmación de representar las cosas como realmente son, aún no distorsionadas por las reglas de la pintura académica establecidas por primera vez por Rafael. Sin embargo, la propia práctica de los prerrafaelitas desmiente esta ideología ingenua de volver a la forma natural de pintar. Lo primero que llama la atención en sus pinturas es una característica que necesariamente nos parece, acostumbrados al realismo de perspectiva moderno, como un signo de torpeza. Las pinturas prerrafaelitas son de alguna manera planas, carentes de la profundidad del espacio organizado a lo largo de las líneas de perspectiva que se encuentran en un punto infinito. Es como si la misma realidad que representan no fuera una realidad verdadera, sino más bien estructurada como un relieve. Otro aspecto de esta misma característica es la calidad muñequil, mecánicamente compuesta y artificial de los individuos representados. De alguna manera carecen de la profundidad abismal de la personalidad que usualmente asociamos con la noción de sujeto. La designación, prerrafaelismo, debe tomarse literalmente, como una indicación del cambio desde el perspectivismo renacentista hacia el universo cerrado medieval. En las películas de Lynch, la planitud de la realidad representada, responsable de la cancelación de la apertura de perspectiva infinita, encuentra su correlato preciso o contraparte a nivel del sonido. Volvamos a la secuencia inicial de Terciopelo Azul su característica crucial es el ruido inquietante que emerge cuando nos acercamos a lo real.
¿Este ruido es difícil de ubicar en la realidad? Para determinar su estatus, uno se siente tentado a evocar la cosmología contemporánea, que habla de ruidos en los bordes del universo. Estos ruidos no son simplemente internos al universo, son restos o últimos ecos del Big Bang que creó el universo mismo. El estatus ontológico de este ruido es más interesante de lo que parece, ya que subvierte la noción fundamental del universo abierto e infinito que define el espacio de la física newtoniana. Es decir, la noción moderna del universo abierto se basa en la hipótesis de que cada entidad positiva, ruido, materia, ocupa algún espacio, vacío, depende de la diferencia entre el espacio como vacío y las entidades positivas que lo ocupan, lo llenan. El espacio aquí es concebido fenomenológicamente como algo que existe antes que las entidades que lo llenan. Si destruimos o removemos la materia que ocupa un espacio dado, este espacio como vacío permanece. El ruido primordial, el último resto del Big Bang, es, por el contrario, constitutivo del espacio mismo, no es un ruido en el espacio, sino un ruido que mantiene el espacio abierto como tal. Si, por lo tanto, borráramos este ruido, no obtendríamos el espacio vacío, que estaba lleno por él. El espacio mismo, el receptáculo de cada entidad intramundana, desaparecería. Este ruido es, en cierto sentido, el sonido del silencio. En la misma línea, el ruido fundamental en las películas de Lynch no es simplemente causado por objetos que son parte de la realidad, más bien, forma el horizonte ontológico o marco de la realidad misma, es decir, la textura que mantiene unida a la realidad. Si este ruido fuera erradicado, la realidad misma colapsaría. Desde el universo abierto e infinito de la física cartesiana newtoniana, volvemos hacia el universo cerrado, premoderno, rodeado, limitado, por un ruido fundamental. Encontramos este mismo ruido en la secuencia de pesadilla del hombre elefante. Transgrede la línea fronteriza que separa el interior del exterior, la extremidad externa de una máquina coincide de manera inquietante con la máxima intimidad del interior corporal, con el ritmo de las palpitaciones del corazón. Este ruido también aparece después de que la cámara entra en el agujero en la capucha del hombre elefante, que representa la mirada. La inversión de la realidad en lo real corresponde a la inversión de la mirada, el sujeto que mira la realidad, en la mirada, ocurre cuando entramos en el agujero negro, la grieta en la textura de la realidad. Encontramos el mismo paradoja en una escena notable al principio de Érase una vez en América de Sergio Leone, en la que vemos un teléfono sonando fuertemente. Cuando una mano levanta el receptor, el sonido continúa, como si la fuerza vital musical del sonido fuera demasiado fuerte para ser contenida por la realidad y persistiera más allá de sus limitaciones. O, volviendo a Lynch, recordemos una escena similar de Mulholland Drive en la que una cantante canta en el escenario Crying de Roy Orbison, y cuando colapsa inconsciente, la canción continúa. ¿Qué sucede, sin embargo, cuando este flujo de sustancia vital misma se suspende, se interrumpe? George Balanchine escenificó una breve pieza orquestal de Anton Webern, todas son breves, en la que la música terminaba pero los bailarines continuaban bailando por un tiempo en completo silencio, como si no se hubieran dado cuenta de que la música que proporcionaba la sustancia para su baile ya había terminado, como el gato de dibujos animados que continúa caminando sobre el borde del precipicio, ignorando que ya no tiene suelo bajo sus pies. Los bailarines que continúan bailando después de que la música ha terminado son como los muertos vivientes que habitan en un intersticio de tiempo vacío, sus movimientos, que carecen de apoyo vocal, nos permiten ver no solo la voz sino el silencio mismo. Aquí reside la diferencia entre la voluntad schopenhaueriana y la pulsión, de muerte, de Freud, mientras que la voluntad es la sustancia de la vida, su presencia productiva, que está en exceso de sus representaciones o imágenes, la pulsión es una persistencia que continúa incluso cuando la voluntad desaparece o se suspende. La pulsión es la insistencia que persiste incluso cuando está privada de su apoyo vital, la apariencia que persiste incluso cuando está privada de su sustancia. La diferencia sexual misma se perturba en tales escenas. Uno se siente tentado a recordar aquí la escena más perturbadora de Wild at Heart de Lynch, en la que Willem Dafoe acosa a Laura Dern, aunque un hombre acosa a una mujer más joven, una serie de pistas, el rostro juvenil de Dern, la cara de coño, obscenamente distorsionada de Dafoe, señala que el escenario fantástico subyacente es el de una mujer vulgar y demasiado madura acosando a un niño inocente. ¿Y qué hay de la escena de Lost Highway en la que el juvenil Pete se enfrenta al rostro de una mujer, contorsionado por el éxtasis sexual, mostrado en una pantalla de video gigante? Quizás el ejemplo más destacado de esta confrontación del niño asexual con la mujer es la famosa secuencia de tomas, desde el principio de persona de Ingmar Bergman, de un niño preadolescente con grandes gafas examinando con una mirada perpleja la imagen gigante y desenfocada en la pantalla de un rostro femenino. Esta imagen cambia gradualmente al primer plano de lo que parece ser otra mujer que se parece mucho a la primera, otro caso ejemplar del sujeto confrontado con la interfaz fantasmática de la pantalla. El sitio original de la fantasía es el de un niño pequeño que escucha o presencia el coito parental y se siente incapaz de darle sentido. ¿Qué significa todo esto? Los intensos susurros, los sonidos extraños en el dormitorio, etc.
El niño fantasea una escena que puede dar cuenta de estos fragmentos extrañamente intensos. Recordemos la escena más conocida de Terciopelo Azul de Lynch, en la que Kyle MacLachlan, escondido en el armario, es testigo del extraño juego sexual entre Isabella Rossellini y Dennis Happer. Lo que ve es un suplemento fantasmático claro destinado a dar cuenta de lo que escucha. Cuando Happer se pone una máscara a través de la cual respira, ¿no es esta una escena imaginada destinada a dar cuenta de la intensa respiración que acompaña la actividad sexual? La paradoja fundamental de la fantasía es que el sujeto nunca llega al momento en que puede decir, bien, ahora lo entiendo completamente. Mis padres estaban teniendo relaciones sexuales. Ya no necesito una fantasía. Esto es, entre otras cosas, lo que Lacan quiso decir con su Ilen y paz de rapport sexuel, no existe tal cosa como una relación sexual. Todo sentido tiene que depender de algún marco fantasmático sin sentido. Cuando decimos, bien, ahora lo entiendo, lo que esto significa en última instancia es, ahora puedo ubicarlo dentro de mi marco fantasmático. Es por eso que las películas de Lynch desafían la comprensión, aquí reside su grandeza. Y también es por eso que, aunque Lynch ha muerto, continuará persiguiéndonos por mucho tiempo como los muertos vivientes. Notas. Slavoj Žižek es un filósofo y teórico cultural esloveno. 1. El mismo procedimiento fue empleado por Tim Burton en la destacada secuencia de créditos de Batman la cámara deambula por conductos metálicos indescriptibles, sinuosos y ásperos, después de que gradualmente se aleja y adquiere una distancia normal de su objeto, queda claro que es este objeto en realidad, la pequeña insignia de Batman. 2. El contrapunto a esta actitud linkiana es quizás la filosofía de Leibniz. Leibniz estaba fascinado por los microscopios porque le confirmaban que lo que parece ser un objeto sin vida desde el punto de vista normal y cotidiano está en realidad lleno de vida. Uno solo tiene que mirarlo más de cerca, es decir, observar el objeto desde una proximidad absoluta. Bajo la lente de un microscopio, uno puede percibir el arrastre salvaje de innumerables pequeños seres vivos.